Hasta los momentos hemos visto lo relacionado con el concepto suelo y los factores formadores material parental y clima. Ahora continuaremos con el resto de los factores formadores y los procesos formadores de suelo. El tercer factor formador de suelo es el relieve, el cual se refiere al conjunto de formas que se presentan en la superficie de la Tierra y que está relacionado con la variabilidad y el grado de evolución de los suelos. Los principales elementos del relieve son la inclinación, la longitud de las laderas, la posición fisiográfica y la orientación. Y las principales acciones del relieve sobre la formación del suelo están asociadas al transporte, a las características hídricas y el microclima. En la figura podemos observar que dependiendo de la posición topográfica se podrán desarrollar diferentes tipos de suelo, que los vamos a caracterizar por la cantidad de horizontes y el espesor de los mismos. Por ejemplo, en las zonas más altas e intermedias, las cuales están sometidas a procesos de erosión constantemente, que son procesos de pérdida, se forman suelos más delgados y poco evolucionados, mientras que en las partes más bajas de la vertiente predominan los procesos de acumulación y vamos a conseguir suelos más desarrollados y más espesos, que lo vamos a caracterizar por la cantidad de horizontes. En Venezuela tenemos diferentes tipos de relieve, los cuales se pueden apreciar en esta figura. Vemos acá que vamos a tener desde zonas planas, como las que conseguimos en los llanos, hasta zonas de montaña, de alta montaña, las cuales conseguimos en toda la cordillera de la costa, por ejemplo, y en la parte del macizo guayanés. En las zonas planas, nosotros vamos a conseguir que se van a desarrollar suelos más profundos, como esto que conseguimos en el estado Portuguesa, ya que allí predominan los procesos de acumulación, mientras que en las zonas de montaña, como las que conseguimos en la cordillera de la costa, en el estado Aragua, los suelos son poco profundos, ya que el material parental está cerca de la superficie, porque allí predominan los procesos de erosión. Otro efecto del relieve lo vamos a evidenciar en lo que llamamos las propiedades y los constituyentes del suelo. En este caso vamos a hablar del drenaje. La posición que tenga el suelo en la vertiente va a afectar cómo se evacúan los excesos de agua de la zona de influencia del suelo. Vamos a conseguir acá, por ejemplo, que en la parte superior tenemos un suelo que está mejor drenado, es un suelo donde la mesa de agua está mucho más profunda y va a tener poca influencia sobre el perfil de suelo, mientras que en las zonas más bajas los suelos son más pobremente drenados, ya que están sometidos puede ser a una mesa de agua constante o a alternancias de humedecimiento y secado, lo que hace que se presenten moteados, como es el que vemos en esta figura. Esos moteados o esas características de encharcamiento va a hacer que esos suelos allí desarrollados tengan poco desarrollo estructural, tengan un pH casi neutro, tengan altos contenidos de bases y en algunos casos se puedan presentar hasta toxicidades por elementos como hierro y manganeso, que son más solubles a esas condiciones de inundación. Con relación a la biota, nosotros vamos a considerar como la biota como todos aquellos organismos que en conjunto, flora y fauna, que están viviendo dentro del suelo. La mayoría de estos organismos viven en la capa superficial, donde las condiciones de humedad, temperatura, ventilación, etcétera, son suficientes para satisfacer sus necesidades. La importancia de la formación de suelo, de este factor en la formación de suelo, se debe a que constituyen la fuente del material original para la formación de la materia orgánica, que es lo que nosotros vamos a conseguir principalmente en el horizonte superficial, a que ejerce importantes acciones en la alteración de los materiales edáficos, en la parte de transporte y transformación de esa materia orgánica, y además produce una intensa mezcla de los materiales como resultado de la actividad biológica, principalmente las hormigas, las termitas y las lombrices. Esos tres factores nosotros los podemos evidenciar en esta figura que vemos, por ejemplo, a la materia orgánica o la biota como fuente de materia orgánica, a la biota como alteración, como parte de la alteración física de los minerales
y también en el mezclado de los materiales de suelo. Aquí vemos, por ejemplo, esto es un material que está sacado por algunos hormigas, por ejemplo, de las partes más profundas hacia las zonas más superficiales. También con relación a la biota, nosotros tenemos una gran diversidad en este caso, de vegetación en el país. Esa diversidad de vegetación va a dar origen a diversidad de suelos. Nosotros tenemos en el país zonas muy diferentes con relación a la biota. Tenemos, por ejemplo, en algunas zonas del estado Lara, una vegetación boscosa. Allí se van a desarrollar suelos más profundos, con mayor contenido de materia orgánica, mientras que en las zonas de sabana, por ejemplo, donde se presenta, en los llanos orientales, por ejemplo, de Anzoátegui, los suelos que se van a desarrollar allí son unos suelos más ácidos, más superficiales y que tienen un menor contenido de materia orgánica que los que conseguimos en condiciones de bosque. Con relación al tiempo como factor formador, el suelo se origina por una serie de procesos que se desarrollan a diferentes velocidades. Como consecuencia, las propiedades del mismo, que son el resultado de la acción de esos procesos, se van a manifestar también de manera muy desigual. El proceso de formación de suelo sobrepasa en mucho lo que nosotros definimos como una generación humana. Por lo tanto, es imposible ver en tiempo real la formación de suelo. Por otro lado, la edad y el grado de evolución no tienen el mismo significado. No necesariamente suelos que tengan la misma edad cronológica tienen el mismo grado de desarrollo. Eso lo podemos evidenciar en la figura de abajo. Tenemos diferentes grados de evolución, 4 diferentes grados de evolución. Al inicio tenemos el material parental, simplemente la roca no alterada. Posteriormente tenemos un perfil de suelo que tiene la roca alterada y apenas la formación de un incipiente horizonte A. Posteriormente tenemos un suelo que ya presenta horizonte E y B, y como única evidencia de evolución es la formación de ese horizonte B con estructura. Y al final sí tenemos un suelo más maduro, más evolucionado, donde ya evidenciamos los procesos de eluviación y luviación. Esa secuencia de formación de suelo, donde el único factor que cambia es el tiempo, es lo que nosotros llamamos una cronosecuencia y la podemos evidenciar en estos perfiles, desde el suelo menos evolucionado hasta el más evolucionado. Con relación al tiempo o a la edad del suelo, nosotros debemos tomar en cuenta, por ejemplo, la edad de las rocas, que se refiere a la edad de formación de esa roca o ese material parental, y nosotros lo vamos a conseguir a través de los mapas geológicos. También es importante que nosotros sepamos la edad del relieve, de las geoformas, a partir del cual se está desarrollando ese suelo. En el país nosotros podemos encontrar tantos suelos como materiales geológicos podemos conseguir, y vamos a tener desde suelos muy recientes, los que están formados en las zonas más jóvenes, hasta suelos muy evolucionados como los que conseguimos en el estado de Anzoátegui, en la cuenca del Unari. En la figura se ve el desarrollo de los suelos en una secuencia de terrazas fluviales, las cuales nos van a permitir el estudio de las relaciones de la geomorfología con los suelos basado en el modelo de las cronosecuencias. Las terrazas fluviales representan para nosotros los edafólogos uno de los mayores recursos naturales para poder evaluar la dependencia entre las propiedades de los suelos y su grado de evolución. En las terrazas disponemos de una serie de suelos ordenados secuencialmente por edades. La terraza más alta es la más antigua, y en la medida que vamos descendiendo en la cota son cada vez más jóvenes hasta llegar a la más cercana al cauce, que es la más reciente. El grado de desarrollo de las propiedades de cada suelo en las terrazas están reguladas casi exclusivamente por el factor tiempo. Aunque muchos autores no consideran al hombre como un factor formador, este es un organismo que tiene una enorme injerencia en el suelo, puesto que utiliza este recurso de muy variadas formas y con muchos fines. Los efectos de su acción pueden ser tanto formadores como degradadores. Como por ejemplo tenemos las actividades agrícolas como la fertilización, el riego, el drenaje, la incorporación de residuos orgánicos, entre otros, que permiten formar suelo.
Mientras que por otro lado tenemos algunas actividades ingenieriles o mineras, como la construcción de carreteras, minería en sí, entre otras, que la mayoría de las veces afectan al suelo degradándolo. Aquí vemos algunos ejemplos de la intervención del hombre, ya sea en actividades agrícolas o ingenieriles o de minería. En el último caso, fíjense cómo el suelo queda prácticamente destruido por la acción de la minería. En Venezuela, nosotros podemos observar el efecto del hombre en diferentes zonas del país. Por ejemplo, en Quibor, que es una zona naturalmente muy erosionada, el hombre puede actuar modificando el paisaje desértico y convirtiéndolo en una zona plana que puede ser utilizada para la producción hortícola. En el caso de Mucuchíe, la siembra intensiva de cultivos limpios en altas pendientes puede producir la degradación de suelos por erosión. En el caso de Turén, por ejemplo, la utilización de labranzas a contenidos de humedad no adecuados puede producir la pulverización y pérdida de suelo por erosión y también compactación. Por el contrario, en el caso de Montalbán, en Carabobo, la incorporación de compost, en este caso compost proveniente de las lombrices, el vermicompost, puede mejorar las características del suelo. Luego de vistos los factores formadores de suelo, vamos ahora a revisar los procesos pedogenéticos o también llamados procesos formadores de suelo. Estos se refieren a un conjunto de eventos que se producen en el suelo y que son capaces de provocar cambios en la composición, en las propiedades y en la condición energética del suelo a lo largo del tiempo. En la figura podemos distinguir los 4 procesos básicos, que son adiciones, pérdidas, transporte, también llamadas translocaciones, y transformaciones. Estos procesos afectan tanto la fase mineral como a la fase orgánica y constituyen lo que tradicionalmente se denomina procesos básicos, ya que actúan siempre en la formación de todos los suelos. Ya entrando en detalle, las adiciones de suelo que comprenden todos aquellos procesos que aportan algo al suelo, es decir, las entradas que tiene el mismo, tales como agua, como precipitación o como escorrentía, CO2 u oxígeno de la atmósfera, materia orgánica, materiales como sedimentos, energía solar, etc. Las pérdidas, o también llamadas remociones, se refieren a la extracción definitiva de cualquier componente del suelo, tales como agua por evapotranspiración, nitrógeno por denitrificación, CO2 por oxidación de la materia orgánica, arrastre de suelo por erosión y energía por radiación. Otro de los procesos es el transporte, que se refiere a todos aquellos movimientos de materiales que se producen dentro del suelo, siempre cuando no se desplacen fuera, porque en ese caso sería una pérdida. Los transportes o translocaciones más comunes serían, por ejemplo, la arcilla, los esquiócidos y la materia orgánica que se produce de un horizonte a otro, las sales solubles o también parte del suelo que transporta la edafofauna. Y las transformaciones que se refieren a los procesos que implican cambio en las funciones originales de cualquiera de los componentes del suelo. En este caso, tendríamos, por ejemplo, la humificación de la materia orgánica es un proceso de transformación, el cambio del tamaño de las partículas, la formación de estructura y la transformación de minerales. Todos ellos son considerados como procesos de transformación. En este mapa de regiones fisiográficas podemos ver cómo una combinación específica de factores y procesos formadores da origen a paisajes diferentes y eso a su vez a suelos diferentes, que es lo que nosotros llamamos variabilidad de suelos. Esta variabilidad la podemos ver reflejada en la representación de tipos de suelo que hay en el país. De los órdenes de suelo, de los 12 órdenes de suelo considerados en el sistema de clasificación de la taxonomía de suelo, en el país tenemos representación de 10 y de ellos 9 son de importancia agrícola. Es importante el conocimiento de esta variabilidad espacial porque tiene muchísimas aplicaciones, tales como la elaboración de mapas, la definición de unidades experimentales, entre otros. Para finalizar, queremos hacer un resumen de los puntos más importantes tratados en esta clase. Primero,
Es importante destacar que la química de suelo, junto con la física y la microbiología, son los pilares fundamentales de la ciencia del suelo y que su conocimiento nos permite hacer muchísimas cosas, entre ellos clasificar suelos, dar recomendaciones de manejo y planificar el uso de la tierra. Que el suelo es un cuerpo natural que consta de 3 fases, una fase sólida, una fase líquida y una gaseosa, las cuales están interrelacionadas y permiten a su vez el desarrollo de las plantas. Que las características del suelo son producto de los procesos pedogenéticos o procesos formadores y que estos a su vez están condicionados por los factores formadores. Los factores formadores que vimos fueron el clima, el material parental, la biota, el relieve y el tiempo. Y analizamos su efecto sobre la formación de suelo. También podemos incluir de entre estos factores formadores el hombre, ya sea como factor formador o como factor degradador del suelo. Entre los procesos que vimos fueron las adiciones, las transformaciones, los transportes o translocaciones y las pérdidas. Los suelos varían de un lugar a otro del paisaje, producto de una combinación específica de factores y procesos formadores. El conocimiento de la variabilidad espacial de suelos tiene grandes aplicaciones en la elaboración de mapas, en la definición y ubicación de unidades experimentales, en la mejora de sistemas de muestreo, entre otros.